Hola, muy buenas tardes. Hoy veremos un tema bastante interesante que es sociedad, utopía y educación en Iván Illich. Antes que nada, tenemos que saber quién fue Iván Illich. Iván fue un gran historiador, pedagogo, filósofo, crítico literario, antropólogo y escritor, quien nació el 4 de septiembre de 1926 en Viena, República de Austria. Iván criticó la educación escolar, la medicina profesional y de patente, así como el trabajo ajeno y no creador, y el consumo voraz de energía necesaria para el desarrollo económico, como una negación de la equidad y la justicia. Una de sus grandes obras fue La sociedad desescolarizada. Iván asegura que antes de 1958 jamás había dudado del valor de hacer obligatoria toda la educación. Sin embargo, fue en ese mismo año, al conocer a Eber Reimer y tras una serie de debates, se percataron de que para la mayoría de los seres humanos el derecho de aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. La sociedad desescolarizada es una crítica a la educación, pues considera que la educación tal y como se vive en ellas se reduce al consumismo, forzando a los aprendices a cursar un currículo obligatorio. De igual manera, afirma que el sistema escolar vive en la ilusión de que la mayoría de lo que se aprende es resultado de la enseñanza. Sin embargo, sostiene que los aprendizajes se obtienen de manera casual y principalmente fuera de la escuela. Un ejemplo sería el aprendizaje de lenguas. La mayoría de las personas que aprenden bien otra lengua lo logran a causa de circunstancias especiales y no de un aprendizaje secuencial. Por lo tanto, confirma que si las escuelas Iván opina que las escuelas solo sirven para transmitir la ideología de la élite en el poder y considera a la educación como una mercancía de consumo para los estudiantes, quienes entre más años pasen en las instituciones, más posibilidades tienen de obtener oportunidades laborales, de tal manera que la certificación que reciben es la que les da valor ante la sociedad. Quienes más recursos económicos tienen son los más favorecidos. Quienes no pueden pagar quedan aislados en los servicios educativos. Iván propone una sociedad sin escuelas, donde los aprendizajes se adquieran y se ofrezcan libremente, y haya oportunidades para ricos y pobres, y se pueda formar la población a cualquier edad, pues la educación se puede adquirir en cualquier etapa de la vida, además de formar una nueva sociedad convivial. Iván describe los mitos de los valores ritualizados en la sociedad desescolarizada y que se promueven en las instituciones escolares. Algunos de estos mitos son los valores institucionalizados. En este mito se sostiene que el proceso de escolarización produce algo de valor y por lo tanto genera una demanda. Entonces, la escuela produce aprendizajes y la existencia de escuelas produce una demanda de escolaridad, la cual es sustentada en diplomas y certificados. Iván, en cambio, sostiene que lo que produce aprendizajes es la participación de los estudiantes en un ambiente significativo. Sin embargo, la escuela les hace identificar su desarrollo cognitivo personal como una programación y manipulación complicadas. El siguiente mito es la mediación de valores. Los valores institucionalizados son valores cuantificables y clasifican jerárquicamente a las personas. Sin embargo, el desarrollo personal no es mesurable por medio de patrones de escolaridad. Un número no puede identificar el conocimiento adquirido. El siguiente es el mito de los valores envasados. Valores envasados en un currículum, que son semejantes a cualquier artículo de consumo entregados por el profesor al alumno consumidor. El aprovechamiento o no determinará si se pueden graduar o no. Por último, hablaremos del mito del progreso eterno. Hablar del consumo es hablar de producción y crecimiento.
Entonces estos valores están relacionados con el escalamiento de buenas calificaciones, diplomas y certificados. Y entre mejor sean las calificaciones, mejores serán las oportunidades laborales que se consigan. Para la sociedad actual, romper con esta cadena sería una catástrofe, pues se pondría en riesgo el orden económico construido sobre la coproducción de bienes y demandas y el orden político construido sobre la nación-estado, según el cual entre mejor educación tengan los ciudadanos, mejor nivel de vida tienen. El cambio radical de la descolarización. Sabiendo que la escuela no cumple con su función primordial de educar en la vida, en la libertad que requiere el ser humano, que no forma una conciencia crítica, sino que forma una conciencia manipulada y alientada por la ideología dominante. Esta se ha convertido en un problema social, con una crisis de credibilidad manifestada ante la sociedad y detectada principalmente al interior de las universidades, ya que se observa una deserción creciente de los alumnos que están decepcionados y desilusionados al no encontrar la satisfacción de sus aspiraciones personales y prefieren buscar una formación propia en medios informales, es decir, no institucionalizados. Según Iván, la sociedad necesita desescolarizarse porque la educación universal por medio de la escolarización no es viable y no lo sería más si se intentara mediante instituciones alternativas construidas según el modelo de las escuelas actuales. Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia los alumnos, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos, ni el intento por ampliar la responsabilidad de los maestros hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos, dará por resultado la educación universal. La búsqueda actual de nuevos embudos educacionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antítesis institucional, dramas educacionales que aumenten las oportunidades de aprender, compartir, interesarse. No solo hay que desescolarizar las instituciones del saber, sino también las conductas de la sociedad. Pero, ¿qué significa el término desescolarización? El concepto implica una serie de procesos que llevarían a la desalineación del hombre y alcanzar una sociedad más justa y más humanizada. Lograr este objetivo significa suprimir la escuela. Igualmente sería necesario plantear y satisfacer tres objetivos. El primero sería poder acceder a cualquier medio de aprendizaje a lo largo de la vida. El segundo, transmitir la información de unos a otros. Y por último, sería libre elección de poder transmitir el saber que el individuo tiene. Se puede enseñar sin escuela. Un alumno que quiere aprender libremente una habilidad solo necesita otra persona que lo quiere enseñar, conociendo la solicitud requerida. Afirma Iván también que el conocimiento a impartir no se debe transmitir con un conjunto de asignaturas aisladas, sino que se debería clasificar la información. Otro factor importante en el aprendizaje es el juego, que en el sistema tradicional casi no se aplica y cuando se hace se fomenta la rivalidad entre alumnos. Asimismo, es necesario que no haya ninguna distinción entre ricos y pobres. Todos deben tener igualdad de oportunidades para educarse, porque en la sociedad institucionalizada los ricos llevan todas las ventajas sobre los pobres, puesto que tienen acceso a ella, quien puede pagarla, y eso es altamente injusto en una sociedad supuestamente democrática. Ante este panorama se debe elegir libremente entre una vida de acción y una vida de consumo. Engendremos un estilo de vida que nos permita ser espontáneos, independientes y sin embargo relacionarnos uno con otro, en vez de mantener un estilo de vida que solo nos permite hacer y deshacer, producir y consumir, un estilo de vida que es solo una estación en el camino hacia el agotamiento y la contaminación del entorno. El futuro depende más de nuestra elección de instituciones que mantengan una vida de acción y menos de que desarrollen nuevas ideologías y tecnologías. Podemos dividir en dos tipos de sociedades,
una manipulativa que vive para el consumo y la destrucción del entorno, y una convivial que se ajusta a una vida humilde, precaria, que no tiene lujos, pero convive con sus semejantes y se preocupa por un desarrollo sustentable, sin tanta tecnología y el consumo de lo necesario. Ambas sociedades tienen sus características propias y son antagónicas entre sí. Si observamos las características de ambas sociedades, nos daremos cuenta que las instituciones educativas en su mayor parte se encuentran del lado de las sociedades manipulativas. Son instituciones pagadas por todos los ciudadanos mediante sus impuestos y se aplica una cantidad de recursos económicos por cada uno de los estudiantes del país, pero en su mayor parte son aprovechados por quienes más tienen, por lo que económicamente los que están vulnerables no tienen los recursos necesarios para solventar los gastos que las instituciones exigen para sus materiales didácticos o mantenimiento de las mismas escuelas, y por eso muchos de ellos ni siquiera pueden acceder a los servicios educativos. Iván advierte que una manera de hacer más justa la repartición de bienes y servicios de toda clase de institución consiste en producir una gama limitada de bienes más durables y en proporcionar acceso a instituciones que pueden aumentar la oportunidad y apetencia de las acciones humanas recíprocas. Una economía de bienes duraderos es exactamente lo contrario de una economía fundada en la obsolescencia programada. Una economía de bienes duraderos significa una restricción de lista de mercancías. La educación transmitida en las sociedades escolarizadas son totalmente incompatibles con las sociedades conviviales que propone Iván. Son antagónicas entre sí, pues mientras que en aquellas se prepara a los alumnos para alimentar las empresas en el proceso industrial, olvidando saberes básicos, pues los estudiantes ya no creen que necesiten saber ejecutar los algoritmos operacionales básicos de matemáticas, si tienen calculadoras que les resuelven ese problema. Por ejemplo, en el caso de la comunicación ya no es necesario convivir directamente con los semejantes, pues los pueden hacer por medio de las tecnologías de la comunicación, que son celulares, computadoras, etc. En las conviviales son inmanentes a la producción en un proceso cooperativo donde solo se satisfagan las necesidades primarias de la comunidad en cuanto a productos y servicios. En ella la comunicación es fundamental para enterarse, para aprender a valorar el entorno, para conocer las tradiciones cosmológicas que dan identidad a los pueblos. ¿Qué propone Iván en la sociedad desescolarizada? Afirma que no es inyectando recursos públicos a las instituciones educativas para mejorar programas que finalmente no cambiarían el sistema de consumo, como se puede lograr una transformación hacia una sociedad más justa y sustentable. Tampoco cambiando de ideología, pues finalmente se ajustaría al nuevo sistema que se pretende imponer, volvería a institucionalizar la escuela. Lo que se necesita es cambiar el estilo de la relación del hombre con el medio. Las escuelas transmiten esencialmente lo mismo en todos los países, sean estos democráticos, fascistas, socialistas o capitalistas. Para propiciar este estilo será necesaria una modificación de consumo de las actividades hacia el desarrollarse de los útiles disponibles para aprender y de la calidad y estructura de la vida cotidiana. Este nuevo modelo propone sacar a los alumnos y los profesores de la escuela, mejor dicho aún, se deben terminar las escuelas institucionalizadas. Esta propuesta inmediatamente nos parece totalmente irracional y absurda, pero analizada a profundidad tiene sus razones que deberían ser consideradas, puesto que si uno de los objetivos de la educación es que el hombre se desarrolle en libertad, el sistema en que nos encontramos nos tiene muy esclavizados con la idea del progreso. Es muy difícil desescolarizar a la sociedad, ni duda cabe, pero la realidad no se puede negar, y esa realidad nos muestra una sociedad muy estratificante, producto del tipo de la escuela institucionalizada que tenemos, de los certificados que nos otorgan y nos designan la clase social a la que permanecemos, y el que haber diferencias tan grandes también una injusticia manifiesta, obviamente a los más desprotegidos. Como dice Iván, los más pobres siempre son los más afectados.